Un camionero cambia una rueda a Juan Gabriel sin saber quién es, pero una vez que lo descubre, algo increíble ocurre en su vida. Martín llevaba años trabajando como camionero, recorriendo las interminables carreteras que atraviesan el corazón de México. Cada día era una mezcla de paisajes cambiantes, soledad y el constante zumbido del motor. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo con tonos anaranjados, Martín conducía su pesado camión por una ruta conocida, cuando un destello en el arcén llamó su atención. Un hombre mayor estaba de pie al lado de un elegante sedán blanco, con la expresión preocupada mirando hacia un neumático trasero que claramente tenía un pinchazo. Sin pensarlo mucho, Martín decidió detenerse. Para él, ayudar en la carretera era un acto natural, una cortesía entre quienes viven y respiran la ruta todos los días. Bajó del camión y se acercó con una sonrisa tranquila. «¿Necesita ayuda, señor?», preguntó con voz firme pero amable. El hombre lo miró agradecido y asintió. «Sí, por favor. No sé qué pasó, pero parece que el neumático está completamente desinflado». Martín sacó las herramientas de su camión y comenzó a trabajar con destreza, acostumbrado a estas situaciones. Mientras cambiaba el neumático, el hombre observaba atentamente, y a pesar de no hablar mucho, había una calma y dignidad en su presencia que intrigaba a Martín. La carretera estaba tranquila y el viento traía consigo el aroma fresco de los pinos cercanos. Martín aprovechó para conversar un poco mientras trabajaba. «Hace buen día para viajar, ¿no cree?», comentó, intentando romper el hielo. El hombre sonrió levemente y respondió con una voz suave y pausada. «Sí, es un día hermoso, aunque estas pequeñas dificultades pueden surgir en cualquier momento. A veces son las pequeñas pausas las que nos hacen reflexionar». Martín levantó la mirada, sorprendido por la profundidad de las palabras. No esperaba tanta filosofía en un encuentro tan casual. Terminado el cambio, guardó las herramientas y se preparó para retomar su camino. Fue entonces que, sin querer, el hombre soltó una frase que hizo que Martín se detuviera un instante. «¿Sabes quién soy?», preguntó con una sonrisa traviesa. Martín negó con la cabeza, intrigado. «Soy Juan Gabriel». Martín parpadeó varias veces, pensando que había entendido mal. «¿El cantante?», inquirió con incredulidad. Juan Gabriel asintió, riendo con modestia. «Sí, el mismo, pero hoy solo soy un hombre con un neumático pinchado. Y tú, un ángel de la carretera». Martín sintió que su corazón se aceleraba. No solo había ayudado a un hombre, sino a una leyenda viva. El sol seguía ascendiendo en el cielo cuando los dos hombres se despidieron. Juan Gabriel le agradeció con una mirada llena de gratitud y una promesa implícita de que ese encuentro cambiaría algo en sus vidas. Martín volvió a su camión, pero esta vez con una historia que nunca olvidaría y un sentimiento nuevo que comenzaba a florecer en su interior. La certeza de que la bondad siempre abre caminos inesperados. Martín no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Mientras conducía de nuevo por la carretera, su mente repasaba cada detalle del encuentro con Juan Gabriel. Era difícil creer que la leyenda de la música mexicana hubiera estado justo ahí, a su lado, tan cerca y tan real. Sin embargo, no solo era la sorpresa lo que le inquietaba, sino una mezcla de emociones que no sabía cómo explicar. El camino se extendía ante él, pero ahora parecía menos solitario. Martín sentía que aquella breve pausa en su rutina había abierto una puerta hacia algo nuevo. Recordó cómo el cantante había hablado con tanta calma y sinceridad, algo que contrastaba con la fama y el brillo que siempre se imaginaba detrás de una estrella. Esa humanidad inesperada lo hizo pensar en las muchas historias ocultas detrás de las celebridades. Durante las próximas horas, mientras recorría kilómetros de asfalto, Martín repasaba en su mente los consejos
que Juan Gabriel le había dado en voz baja, casi como un susurro para sus oídos. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero la manera en que tratamos a los demás es lo que define nuestro camino, había dicho el cantante con un brillo en sus ojos que Martín nunca olvidaría. Esa frase resonaba con fuerza en su interior. En su trabajo, a menudo se encontraba con situaciones duras, personas frustradas y la soledad propia del oficio. Pero ahora comprendía que su acto de ayudar no había sido solo un favor, sino una semilla de bondad que podía crecer y transformarlo a él y a quienes lo rodeaban. Martín decidió que quería ser esa persona que aporta luz, aunque sea en los pequeños momentos. Al llegar a un pequeño pueblo para descansar y comer algo, Martín se sentó en la terraza de un restaurante sencillo. Miraba a las personas pasar y observaba sus expresiones, intentando adivinar las historias detrás de cada rostro. Pensaba en cuántas veces se cruza uno con alguien que necesita ayuda y cuántas veces simplemente se sigue el camino sin mirar atrás. Para él, ese encuentro había sido una lección de vida. Mientras degustaba un café, el teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un mensaje de un número desconocido que decía: Martín, gracias por tu ayuda. Espero que nos veamos pronto. Martín sonrió, reconociendo la calidez de esas palabras. No sabía quién era exactamente, pero algo en el mensaje le hizo sentirse acompañado, menos solo en su travesía. Antes de regresar a su camión, Martín miró el horizonte con renovada esperanza. La carretera seguía siendo larga, pero ahora su viaje tenía un propósito mayor. No solo era un trabajo, sino una oportunidad para conectar con la gente, para descubrir historias y para mantener viva la chispa de la bondad que Juan Gabriel le había mostrado con un simple cambio de neumático. Los días siguientes pasaron rápido para Martín, pero su mente seguía anclada en el encuentro con Juan Gabriel. Cada vez que se detenía en un pueblo o en una gasolinera, repasaba en su cabeza las palabras del cantante y la sonrisa cálida que había iluminado aquel rostro. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Junto con la inspiración, llegaron también recuerdos difíciles. Mientras conducía por la carretera que bordea las montañas de Hidalgo, Martín sintió como un peso antiguo se despertaba en su interior. Recordó a su padre, un hombre trabajador que había perdido la vida en un accidente de tráfico años atrás. Aquella pérdida había marcado su decisión de convertirse en camionero, un oficio que le permitía sentirse cerca de él, pero también lo llenaba de miedo. Cada vez que cambiaba un neumático o enfrentaba un imprevisto, revivía esa mezcla de dolor y responsabilidad. Pero el encuentro con Juan Gabriel había sido como un bálsamo. La bondad que había recibido le dio fuerzas para enfrentar esos fantasmas con una mirada nueva. Martín comprendió que ayudar a aquel hombre no solo había sido un acto de generosidad, sino también un acto de sanación para sí mismo. Era como si, a través de ese gesto, estuviera honrando la memoria de su padre. Durante una pausa en una estación de servicio, Martín comenzó a escribir en un cuaderno que llevaba siempre consigo. No eran solo anotaciones del trabajo, sino pensamientos y reflexiones que surgían espontáneamente. En esas páginas empezó a plasmar la historia del encuentro, las palabras de Juan Gabriel y sus propias emociones. Para él, escribir era una manera de darle sentido a todo lo que estaba viviendo. Esa noche, en un modesto motel de carretera, Martín revisó el mensaje que había recibido días atrás. ¿Quién sería ese remitente misterioso? La curiosidad lo llevó a responder con un simple «Gracias, ¿quién habla?». Sin embargo, no recibió respuesta inmediata. Solo un silencio que lo dejó con una sensación extraña, entre la esperanza y la incertidumbre. Al día siguiente, en un pequeño pueblo de Puebla, Martín tuvo una experiencia que reforzó su convicción.
Ayudó a una familia local que tenía problemas con un camión cargado de mercancía averiado. La gratitud de aquellos campesinos fue sincera y desinteresada, y en sus ojos Martín vio la misma luz que había encontrado en Juan Gabriel. Esa conexión humana era lo que realmente importaba. Con el paso de los días, Martín sentía que su viaje comenzaba a transformarse en algo más grande que él mismo. Ya no era solo un recorrido físico por las carreteras mexicanas, sino una travesía interna hacia la comprensión, la bondad y la esperanza. El destino había puesto en su camino a una leyenda, pero también le había mostrado la fuerza de la humanidad en su estado más puro. Después de varios días en la carretera, Martín comenzó a notar que su historia con Juan Gabriel se difundía poco a poco entre otros camioneros y en pequeños pueblos. Aunque él nunca había buscado fama ni reconocimiento, esa conexión humana empezaba a resonar más allá de su propio viaje. Fue en un café modesto en Veracruz donde recibió una llamada que cambiaría el curso de todo. Al otro lado de la línea, una voz firme y amable se presentó como representante de Juan Gabriel. Explicó que el cantante había querido agradecer personalmente a Martín por su gesto de bondad y que deseaban invitarlo a un encuentro especial. Martín sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Nunca imaginó que ayudar a un desconocido podría abrirle esa puerta. La invitación incluía un viaje a la Ciudad de México, donde Martín tendría la oportunidad de compartir una comida con Juan Gabriel y algunos amigos cercanos. Era una oportunidad única, y aunque Martín era un hombre sencillo, aceptó con humildad y esperanza. Para él, esa invitación era un reconocimiento al valor de la generosidad y la humanidad. Durante el trayecto hacia la capital, Martín reflexionaba sobre todo lo vivido. Pensaba en cómo un simple acto podía desencadenar una cadena de eventos que cambiaran vidas. Se sentía agradecido por la oportunidad y también un poco ansioso por lo que le esperaba. No sabía qué esperar exactamente, pero estaba decidido a aprovechar cada instante. Al llegar a la Ciudad de México, Martín fue recibido con calidez y respeto. Juan Gabriel no solo era una leyenda musical, sino también un hombre cercano y genuino. Durante la comida, compartieron historias, risas y confidencias. Martín pudo ver un lado del cantante que pocas personas conocían: su humildad, su sentido del humor y su profunda empatía. Entre los invitados había músicos, amigos y personas que habían sido tocadas por la música y la bondad de Juan Gabriel. La conversación giraba en torno a la importancia de los pequeños gestos y de mantener viva la llama de la solidaridad en tiempos difíciles. Martín sentía que formaba parte de algo más grande, un círculo de personas que creían en el poder de la humanidad. Al despedirse esa noche, Juan Gabriel le susurró a Martín una frase que quedaría grabada para siempre en su corazón: «Nunca subestimes el poder de un acto de bondad, porque puede cambiar el mundo, comenzando por ti». Martín volvió a su camión con el alma renovada, consciente de que ese encuentro era solo el comienzo de una historia que aún tenía mucho por contar. De regreso a la carretera, Martín sentía que algo en él había cambiado para siempre. La invitación y la comida con Juan Gabriel no solo le habían dado una experiencia inolvidable, sino que también le habían abierto los ojos a una nueva forma de ver su trabajo y su vida. Ahora entendía que cada kilómetro recorrido era una oportunidad para hacer la diferencia, por pequeña que fuera. Mientras avanzaba por las autopistas de Oaxaca, Martín comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. Un niño que pedía ayuda en la orilla de la carretera, un anciano cargando bolsas pesadas, un vehículo averiado sin nadie alrededor. Ya no era solo un conductor, sino alguien atento, dispuesto a detenerse y tender una mano amiga. Un día, en una pequeña comunidad rural, Martín ayudó a reparar el motor de un tractor viejo para un campesino. Aunque no era su especialidad, puso todo su empeño para que el hombre pudiera continuar su trabajo.
La gratitud de aquel campesino fue genuina y profunda, y en sus ojos Martín vio reflejada la esperanza que su gesto había sembrado. En otra ocasión, durante una tormenta inesperada, Martín recogió a una familia que había quedado varada en la carretera. Los llevó en su camión hasta un lugar seguro, y durante ese viaje compartieron historias y risas que quedaron grabadas en su memoria. La solidaridad que se generó en aquel momento fue un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la humanidad siempre encuentra formas de apoyarse. Sin embargo, no todo era fácil. Martín enfrentó momentos de cansancio extremo, noches solitarias y dudas sobre su camino. Pero cada vez que pensaba en las palabras de Juan Gabriel, encontraba la fuerza para seguir adelante. La música del cantante se convirtió en su compañera en las largas jornadas, un hilo invisible que lo mantenía conectado con algo más grande. Además, Martín decidió continuar escribiendo sus experiencias en el cuaderno que llevaba siempre consigo. Cada historia de ayuda, cada encuentro con personas necesitadas, se convertía en un testimonio vivo de la bondad que aún existe en el mundo. Su sueño comenzó a transformarse. Quería compartir esas historias para inspirar a otros a ser parte del cambio. Así, entre kilómetros y personas, desafíos y alegrías, Martín fue descubriendo que su viaje no solo era físico, sino espiritual. La carretera lo estaba enseñando lecciones que ningún libro podría ofrecer, y en cada rostro que ayudaba veía reflejado un pedazo de su propia alma, en constante búsqueda de sentido y esperanza. Una tarde cálida, mientras Martín se detenía en un pequeño mercado en Jalisco, la vida le regaló otro encuentro inesperado. Un grupo de músicos ambulantes tocaba una canción de Juan Gabriel, y al escuchar la melodía, Martín sintió una emoción profunda que le atravesó el pecho. Se acercó y, con una sonrisa, comenzó a conversar con ellos, compartiendo su historia y el encuentro que había tenido. Los músicos quedaron fascinados con la historia y, en agradecimiento, le dedicaron varias canciones más. Martín se sentó a escuchar, dejando que la música llenara su alma. Fue un momento de comunión entre extraños, unidos por la música y la experiencia compartida. Allí entendió que el arte tiene el poder de unir a las personas, incluso en los lugares más humildes y sencillos. Al día siguiente, Martín decidió visitar una escuela local para niños, con la idea de compartir un poco de su historia y animarlos a perseguir sus sueños. Habló con ellos sobre la importancia de la bondad y de ayudar a los demás, y cómo un pequeño acto puede cambiar la vida de alguien. Los niños escuchaban atentos, con ojos llenos de curiosidad y esperanza. Uno de los maestros, emocionado, le comentó a Martín que historias como la suya eran necesarias para inspirar a las nuevas generaciones. Le pidió permiso para contar su historia en la escuela, usarla como ejemplo de valores humanos. Martín aceptó con humildad y se comprometió a regresar alguna vez para ver cómo crecían esos niños. Pero no todo eran momentos felices. En una parada más adelante, Martín se encontró con un conductor joven que había sufrido un accidente y estaba visiblemente afectado. Martín se tomó el tiempo para escucharlo, compartir su experiencia y animarlo a no perder la esperanza. Fue otro recordatorio de que en el camino siempre hay espacio para la empatía y el apoyo mutuo. Antes de partir, Martín recibió una llamada que lo dejó pensativo. Era un mensaje de la familia de Juan Gabriel, agradeciéndole por cuidar de su ser querido y ofrecerle apoyo en momentos difíciles. Ese gesto le recordó la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante, de vivir con amor y respeto. Con el corazón lleno de gratitud, Martín continuó su viaje por las carreteras mexicanas, consciente de que cada encuentro, cada historia, era una oportunidad para aprender y crecer. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o la fama, sino en las conexiones humanas que hacía a lo largo del camino.
Martín sentía que su vida había tomado un rumbo diferente desde aquel encuentro en la carretera. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Una noche, mientras descansaba en un pueblo cercano a Morelia, recibió una llamada urgente. Su camión había sido robado mientras estaba estacionado. El golpe fue duro. Ese camión era su herramienta de trabajo y su compañero de ruta. Sin él, su sustento y su sueño parecían desmoronarse en un instante. Martín sintió miedo, frustración y tristeza, pero también la determinación de no rendirse. Sabía que debía actuar rápido para recuperar lo que le pertenecía y seguir adelante. Decidió acudir a la policía local, aunque con pocas esperanzas. Allí conoció a Mariana, una oficial joven y comprometida, que le escuchó atentamente y prometió ayudarlo en la investigación. Juntos comenzaron a seguir pistas y a hablar con testigos, mientras Martín luchaba por mantener la calma y la esperanza. Durante esos días de incertidumbre, Martín encontró en su cuaderno y en las palabras de Juan Gabriel un refugio para no caer en la desesperación. Recordaba con fuerza las enseñanzas sobre la bondad y la perseverancia y se aferraba a ellas como un faro en medio de la tormenta. Con la ayuda de Mariana y de algunos vecinos del pueblo, lograron rastrear el camión hasta un lugar apartado donde lo tenían oculto. Martín sintió una mezcla de alivio y gratitud profunda hacia quienes lo apoyaron en ese momento difícil. Recuperar el camión fue mucho más que un acto material. Fue una victoria sobre la adversidad. La experiencia también le enseñó una lección valiosa sobre la solidaridad y la fuerza comunitaria. Martín comprendió que no estaba solo en su camino y que pedir ayuda no era signo de debilidad, sino de sabiduría. Esa conexión con los demás se convirtió en un pilar fundamental para su crecimiento personal. Esa misma noche, mientras conducía bajo un cielo estrellado, Martín volvió a escuchar una canción de Juan Gabriel en la radio. Cerró los ojos y sonrió, sabiendo que pese a las pruebas, la vida siempre le daba nuevas razones para seguir adelante. Su viaje continuaba, y esta vez con más fuerza y convicción que nunca. Después de recuperar su camión, Martín sintió que todo empezaba a encajar en su lugar. Su relación con la carretera y con las personas que encontraba a lo largo de su viaje se hacía cada vez más profunda. Pero algo inesperado sucedió. Una emisora local se interesó en contar su historia y Martín accedió a dar una entrevista. Durante la entrevista, compartió su encuentro con Juan Gabriel, la ayuda que brindó y cómo esa experiencia había transformado su vida. Sus palabras, sinceras y humildes, conmovieron a muchos oyentes que se sintieron inspirados por la historia de un hombre común capaz de hacer cosas extraordinarias con un simple acto de bondad. La historia se viralizó rápidamente. Recibió mensajes de apoyo y cariño desde distintos puntos de México e incluso de otros países. Martín no podía creer que su vida sencilla estuviera tocando corazones a través de la radio y las redes sociales. Para él, ese reconocimiento era un recordatorio de que cada persona puede hacer la diferencia. Sin embargo, con la fama vinieron también los retos. Algunas personas dudaban de la veracidad de la historia, y Martín tuvo que aprender a manejar la presión y las críticas sin perder su esencia. Apoyado por su familia y por las enseñanzas de Juan Gabriel, mantuvo la calma y se enfocó en el mensaje positivo que quería transmitir. En medio de esta nueva etapa, Martín recibió una carta inesperada. Era de la fundación creada en honor a Juan Gabriel, que le invitaba a colaborar en proyectos sociales para ayudar a comunidades vulnerables. La propuesta emocionó a Martín, quien vio en esta oportunidad una forma de devolver al mundo
parte de lo que había recibido. Así, Martín comenzó a combinar su trabajo en la carretera con actividades de voluntariado, utilizando su voz y su experiencia para inspirar a otros. Su viaje dejó de ser solo un recorrido físico para convertirse en una misión de vida, donde cada paso tenía un propósito más grande. Al final del día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Martín sentía que la verdadera música estaba en los actos cotidianos de amor y solidaridad. Y así, con el corazón lleno y la mirada firme, siguió adelante, sabiendo que la voz de la bondad siempre trasciende. Martín continuaba recorriendo las carreteras de México, ahora con una nueva misión en el corazón: crear puentes de esperanza donde antes solo había soledad y desesperanza. Su trabajo con la Fundación de Juan Gabriel le permitió conectar con comunidades olvidadas, donde la música y la solidaridad se convirtieron en el motor para transformar vidas. En una de sus visitas, llegó a un pequeño pueblo en la Sierra de Guerrero, donde la pobreza y la falta de oportunidades eran visibles en cada rincón. Martín organizó junto con la fundación una jornada cultural y educativa, con talleres de música, arte y charlas sobre la importancia del respeto y la ayuda mutua. Los niños del pueblo, que pocas veces habían tenido acceso a este tipo de actividades, participaron con entusiasmo y brillo en los ojos. Martín sintió una profunda emoción al ver cómo la alegría y la esperanza se encendían en sus corazones, y comprendió que esas semillas podrían crecer y cambiar su futuro. Durante esa estancia, Martín también tuvo la oportunidad de hablar con los padres y maestros, quienes compartieron sus dificultades y sueños para la comunidad. Esa conversación fortaleció aún más su convicción de que el cambio es posible cuando se trabaja desde el amor y la unión. Sin embargo, no todo fue sencillo. La falta de recursos y las condiciones adversas presentaron obstáculos constantes, pero Martín aprendió que cada pequeño paso, cada sonrisa y cada abrazo valían más que cualquier dificultad, y que la verdadera riqueza estaba en el compromiso y la perseverancia. Antes de partir, Martín prometió regresar y seguir apoyando al pueblo en su desarrollo. Su camión se convirtió no solo en un vehículo de transporte, sino en un símbolo de esperanza y conexión entre los corazones mexicanos. Mientras retomaba la carretera, Martín miraba el paisaje con un sentido renovado de propósito. Sabía que su viaje apenas comenzaba y que cada encuentro, cada historia, era un puente hacia un futuro más humano y solidario. Martín sentía el peso y la belleza de todo lo que había vivido en estos meses de viaje y transformación. Su camino lo había llevado a conocer no solo las carreteras de México, sino también el corazón de su gente, lleno de historias, luchas y esperanzas. Ahora comprendía que su encuentro con Juan Gabriel no había sido casualidad, sino el inicio de una misión mucho más grande. Con el apoyo de la fundación y las comunidades que había visitado, Martín comenzó a organizar eventos que unieran a músicos, artistas y voluntarios con la finalidad de crear espacios culturales y de aprendizaje para jóvenes en zonas marginadas. La música que tanto amaba se convirtió en un puente entre generaciones, despertando sueños y talentos ocultos. En uno de esos eventos, mientras escuchaba a un joven cantar una canción de Juan Gabriel, Martín sintió que el legado del cantante seguía vivo, vibrando en cada nota y en cada gesto de bondad que había aprendido a compartir. La figura del ícono mexicano trascendía más allá de la fama, encarnándose en actos sencillos y humanos. El reconocimiento público llegó poco a poco, pero Martín nunca perdió su humildad ni su esencia. Sabía que la verdadera recompensa estaba en las sonrisas de los niños, en las manos que se estrechaban con gratitud y en la sensación profunda de que había contribuido a hacer del mundo un lugar un poco mejor. Una noche, al final de una jornada llena de música y esperanza, Martín recibió un mensaje especial.
una invitación para asistir a un homenaje póstumo a Juan Gabriel en Ciudad de México. Fue un momento cargado de emoción y simbolismo, donde Martín pudo compartir su historia y agradecer públicamente por la inspiración recibida. Al regresar a su camión, bajo un cielo estrellado, Martín cerró los ojos y recordó aquel día en la carretera, cuando un simple acto de ayuda cambió su destino para siempre. La vida, pensó, está llena de sorpresas y regalos, especialmente cuando se vive con el corazón abierto y dispuesto a dar. Y así, con el espíritu renovado y la certeza de que su viaje continuaría, Martín siguió adelante, llevando consigo el legado de Juan Gabriel y la fuerza de la bondad como guía eterna en su ruta. Y así termina esta historia increíble, llena de solidaridad y esperanza. ¿Te gustó este relato sobre Martín y su encuentro con Juan Gabriel? No olvides darle like para apoyar el canal, dejar tu comentario contándonos qué te pareció o si alguna vez viviste una experiencia similar. También comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas se inspiren con esta historia de bondad que cambia vidas. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura.